lo que era mentira sobre mentira sobre mentira. Acabamos de conocer datos de la actualización del programa de estabilidad del propio Gobierno de España en los años 2023-2026. Un informe sin más, 100 y pico páginas, analizando cómo va a ser la fotografía del Producto Interior Bruto, bueno, sin más, hasta que entramos en los precios de los alimentos, que durante los últimos meses nos han dicho por activa y por pasiva que los malos malísimos de los supermercados, intentando aumentar su beneficio empresarial, han subido los precios. El Gobierno admite que los súper no han encarecido la cesta de la compra. No es una broma, no es 28 de diciembre. Es que nos toman el pelo todos los días y como les da la gana. Fíjense en la portada del informe que nos señala la actualización del programa de estabilidad, a ver si podemos verlo aquí. Esa actualización del programa de estabilidad 2023-2026, bueno, podemos ver aquí. Y este gráfico y este glose de lo que están sacando. Fíjense, dice el Gobierno en este informe, que ven aquí al lado, que ven aquí, los costes importados explican los costes importados, no los malos malísimos de los supermercados, sino los costes importados, lo que viene de fuera como coste para la producción de alimentos, explican casi el 95% del incremento de precios de las materias primas. ¿Perdón? A ver, si nos han dicho que la culpa de todo es de los supermercados, que son tan capitalistas despiadados, que son los culpables del aumento de la cesta de la compra, o ustedes no sabían los datos hace 4 o 5 meses, cuando todo el mundo les decía costes del productor, costes exportados, o ustedes lo han hecho con maldad. Es que ya no hay más alternativas, cuando la mentira se ha posicionado como el elemento fundamental en nuestra política. El Gobierno admite, en el informe que le estaba mostrando, que los súper no han encarecido la cesta de la compra, que los costes importados explican el 95% del incremento de precios de las materias primas, que los costes energéticos fueron el principal causante de la inflación alimentaria y que la diferencia entre lo que se cobra en el campo y lo que se paga por parte del consumidor se ha estrechado y de manera además muy agresiva. Como les decía, lo reconoce el Gobierno en su programa de estabilidad que se publicó el 28 de abril. El programa destaca, en palabras textuales de este informe que están viendo en pantalla, que en 2022 los costes importados explicaron casi el 95% del incremento de las materias primas. Precisa además el informe que a lo largo de 2022 el incremento de las cotizaciones internacionales de materias primas, incluyendo las alimentarias, contribuyó 11 puntos de subida a los precios de los alimentos, al 11,6%. 11 puntos de subida. Dice el Ejecutivo, concluye en el informe, por lo tanto la evolución dice palabras textuales, por lo tanto la evolución de los componentes domésticos de precios, márgenes y salarios de la cadena alimentaria no están en el origen del tensionamiento de los precios. Oiga, miren, pero ustedes nos toman el pelo, pero ya como cuestión por la mañana. Vamos a ver el gráfico aquí. Voy a levantarme y enseñarles el gráfico que están viendo en pantalla. A ver si podemos verlo aquí. Fíjense, porque es que nos toman el pelo de manera diaria. Y digo, oiga, ¿qué hace usted esta mañana? Tomarles el pelo a la gente. Oiga, llevan diciéndonos que los supermercados, que son malos, malísimos, según el Gobierno, poniéndoles como chivo expiatorio de toda la fotografía, diciendo que son capitalistas despiadados y diciendo que son los culpables de todo lo que está sucediendo en el aumento de la cesta de la compra. Y en ese entorno ahora nos aparecen con este informe, así como de soslayo, publicado el 28 de abril, 100 y pico páginas para que nadie los pueda leer y que quede ahí, pero yo lo dije que no era. Oiga, ustedes nos toman el pelo a diario, pero como ejercicio. Oiga, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Un poquito de bicicleta? No, vamos a tomar el pelo a la gente. Miren, este gráfico nos enseña 2021, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre del 21, empieza la fiesta aquí. Primer trimestre del 2022, donde los precios de los alimentos que estaban subiendo un 1,6, un 0,7, un 1,8, un 3,3 ya en el último trimestre del 2021, antes de la guerra de Putin, digo guerra de Putin como metáfora de lo que dice Sánchez, de la guerra de Ucrania. 2021, cuarto trimestre, sube un 3,3% los alimentos. Estos son los márgenes de la cadena alimentaria. Están en negativo. Significa que están tirando hacia abajo lo que podría haber sido una subida del 4 y pico.
gracias a los márgenes cadena alimentaria, se mantienen los precios solo en el 3,3. ¿Qué sucede en el primer trimestre del 22 con los márgenes de la cadena alimentaria? Que se desploman todavía más, ayudando a que el precio de los alimentos de la cesta de la compra de los ciudadanos no se dispare todavía más en el primer trimestre. Y lo hacen del 3,3 al 5,7. Ya se empieza a ver que hay una tensión importante, sobre todo por este capítulo que ven que se hace gigante, que son las importaciones. ¿Le ha dicho alguna vez el gobierno esto? No. Ha dicho que la culpa está en que se le paga muy poco al agricultor y mucho se le cobra al consumidor. Mentira. Mentira, 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 repetida hasta la extenuación por todos los miembros económicos del gobierno. Mentira, 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 mentira y más mentira. Fíjense lo que sucede en el segundo trimestre del 2022. Los márgenes de la cadena alimentaria se quedan a cero, pero no suman a lo que es salarios de la cadena alimentaria, que sí que crecen. Aquí ya habían crecido mucho en el primer trimestre de 2022, siendo un factor importante de aumento de la cesta de la compra, eso no dicen nada. Sigue subiendo en el segundo trimestre del 2022, ya empezada la guerra de Ucrania, junto con las importaciones, suben los precios un 11,3. Ya están disparados. Y aquí el margen de los supermercados no existe. Pero es que es peor. En el tercer trimestre del 22, donde los precios se van al 13,9%, los márgenes empresariales, los márgenes de la cadena alimentaria, vuelven a ser negativos. Frente a lo que nos estaban diciendo, mentira tras mentira tras mentira, que los supermercados eran los causantes del aumento de la cesta de la compra. Mentira de las gordas. Manipulación grosera. Las importaciones, precios energéticos, ¿se acuerdan? En verano, cuando el precio del gas natural se nos fue a 300 y pico, eso conformó la subida de los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque al meter energía ahí, sube el coste, es evidente. Y los salarios, que se fueron incrementando todavía más. Solo en el cuarto trimestre del 2022 aparecen en una proporción muy pequeña los márgenes de la cadena alimentaria que venían descendiendo desde el segundo trimestre del 21 en el precio, con la excepción de este parón en el segundo trimestre del 2022, y nos llevan los precios al 15,5%. Y aquí es donde el gobierno utiliza los márgenes, son la causa fundamental. Lo que no tenéis es vergüenza. Sois unos mentirosos compulsivos. ¿Cómo habéis podido estar meses tras meses tras meses echándole toda la basura en la opinión pública a los supermercados cuando teníais los datos de que no era verdad? ¿Pero qué pandas sois? ¿Así se construye país? ¿Así se suma? Mintiendo constantemente y echándole al empresario la culpa de todo, cuando el empresario se estaba comiendo el margen para que vosotros pudierais salir a la opinión pública intentando que este dato sea menor. ¿Qué habría pasado si el margen empresarial se hubiera metido aquí en la cadena? ¿Hasta dónde se habría subido el precio de los alimentos en comparación interanual? ¿Hasta el 25, hasta el 30, hasta el 35%? Oiga, sois unos mentirosos compulsivos. No podéis estar echándole al empresario, bueno, sí podéis, pues hacer lo que os dé la gana, si nos lleváis camino de un Estado comunista en el que esto va a ser un desastre absoluto. Venezuela 2, la segunda parte de la película. España como Venezuela 2. Sois unos mentirosos. Sois unos profundos mentirosos. Este documento es oficial. Teníais los datos. Y habéis preferido mentir. Habéis preferido mentir y soslayar en un documento que no va a ver nadie. Esto no lo va a ver nadie. 100 y pico páginas, ¿quién se lo va a leer? ¿Cómo que quién se lo va a leer? Quienes consideran que debéis dejar de mentir de manera abusiva y grosera. Fíjense lo que dice en palabras textuales del informe, lo que les he relatado. En 2022 los costes importados explicaron el 95% del incremento en los precios de los alimentos. Pero no era la culpa de los supermercados. Pero no nos dijisteis que nos ibais a poner a todos a dieta, dándonos una cesta de la compra
en el que ibais a poder rebajar los precios de los alimentos? Pero es que es mentira. Pero es que lo ponéis en un documento. A lo largo del 2022 el incremento de las cotizaciones internacionales de materias primas, incluyendo las alimentarias, contribuyó en 11 puntos la subida de los precios de los alimentos. En 11 puntos. Y resulta que la ha subido un 11,6. Vamos, prácticamente todo. Dice, por lo tanto, la evolución de los componentes domésticos de los precios, márgenes y salarios no está en el origen del tensionamiento de los precios. ¿Perdón? Que nos habéis estado machaconamente repitiendo que los supermercados se estaban forrando a costa del consumidor final. Sois unos mentirosos, pero mentirosos compulsivos. Y tenéis luego la desfachatez de publicar esto, en el que sale a la luz de los datos de la Agencia Tributaria y del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Asuntos Económicos, que no es verdad lo que nos habéis estado repitiendo y repitiendo y repitiendo. Miren el siguiente detalle que nos ponen. No hay por dónde cogerles. Son unos mentirosos. La reducción del IVA de los alimentos, nos dijeron que la reducción del IVA de los alimentos no se había trasladado, que se lo estaban llevando los supermercados, que ellos habían bajado el IVA a los alimentos y que los supermercados habían mirado a otro lado y se la habían llevado en el bolsillo. La reducción del IVA de los alimentos se ha trasladado de forma íntegra. Oiga, esto merece una disculpa. Ustedes han mentido, han intentado tirar a la gente contra los grandes propietarios de supermercados o pequeños propietarios de supermercados contra los supermercados, mintiendo de manera compulsiva. Es un informe del 28 de abril del propio gobierno. La reducción del IVA de los alimentos se ha trasladado de forma íntegra tras menos de un trimestre en vigor y alivia las tensiones inflacionistas. No se han quedado ni un duro por el camino los supermercados, todo lo contrario. Pero ustedes nos han hecho entender, gobierno, que los supermercados se están forrando a costa del aumento de los precios de los alimentos. Es que es todo mentira. A partir del pasado mes de enero se aplicó una reducción del IVA para una amplia cesta de alimentos frescos y elaborados. De acuerdo con los datos del IPC de marzo, se mantiene la traslación completa de la rebaja del IVA de alimentos. ¿Perdón? Entonces, ¿por qué nos han estado diciendo que los malos malísimos de los supermercados se estaban forrando a costa de la necesidad de las familias de llenar la nevera, aprovechando ellos para meter un margen? ¿Dónde narices está el margen? Los precios de la cesta de alimentos que fueron beneficiados por la medida han experimentado un incremento acumulado del 0,4 desde el 31 de diciembre. Esta diferencia en la evolución de ambas cestas también ha sido recogido por el indicador interno de los precios de los alimentos. Han mentido de una manera grosera, falaz. No se han forrado los supermercados por el camino. Lo que ha habido es un incremento de los costes por culpa de la crisis energética. Que no tienen vergüenza. Es que pueden decir lo que sea y luego ponernos un informe que, como nadie va a leer, yo me he limpiado ahí el karma o lo que se limpien ellos. De conciencia me refiero. Lo que sea. Oiga, ¿pero esto qué es? Es la enésima mentira económica poniendo encima de la mesa que se quiere atacar al empresariado como mecanismo de voluntad política, acabar con la libertad, acabar con que una serie de empresarios intenten hacer su negocio. Una serie de empresarios que durante el coronavirus, durante Filomena, hicieron todo lo necesario y todo lo posible para que los ciudadanos tuvieran comida encima de su mesa y no hubiese un bloqueo de toda la alimentación, y se lo pagan así, mintiendo para echarles a la gente encima, a la opinión pública encima, para que tengamos la percepción de que nuestros empresarios de todo el capítulo de la alimentación son malos, malísimos, por no decir otra cosa. Esto merece una rectificación urgente del gobierno. Y por supuesto, 3 o 4 dimisiones de gente, por no decir otra cosa, por no decir algo mucho peor, que se ha dedicado a, teniendo estos datos, manipular a la opinión pública en contra de los supermercados.
que solo les ha faltado ponerle un impuesto extraordinario para acabar con ellos. 9:42, seguimos avanzando en la jornada, pero esto merecía un capítulo aparte después de haber conocido este informe, porque vaya tela de mentiras. 9:42, clave sostenible del Día de la Mano